Ok, listo, ahora sí. Perfecto, comenzamos. Ok, buenos días chicos. Hoy vamos a hablar un poquito de tumores espinales. Tenemos como 30 minutos ahí, creo que lo logramos. Ok, como generalidades, los tumores espinales, de los tumores espinales son, de los primarios del sistema nervioso central, 15% son tumores espinales dentro del canal. O sea, ya sea, ahorita van a ver la clasificación, puede ser epidurales, intradurales o intramedulares. 15% de todos los primarios del sistema nervioso central son espinales o intraespinales. Entonces, por ejemplo, la relación intracraneal espinal, astrocitomas son mucho más frecuentes a nivel craneal que a nivel espinal. Es una relación de 10-1. Y viceversa con los ependimomas, por ejemplo. Son mucho más comunes a nivel espinal los ependimomas que a nivel craneal, con una relación de 320-1. Entonces, la mayoría de los primarios son benignos, como por ejemplo, en mujeres eh, tienes los hemangiomas, son muy, muy comunes, pero los hemangiomas pueden invadir el canal, pero son un primario espinal benigno. La mayoría son y eso se refiere a los hemangiomas. La primera resección de una lesión tumoral espinal fue en 1887, hecha por Horsley. Estos primarios espinales benignos, además de los hemangiomas, pero los hemangiomas, como les digo, son lesiones vertebrales que invaden el canal en muy pocas ocasiones. Ellos realmente aquí se están refiriendo a schwannomas y meningiomas. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que hablamos el día lunes, esto es sumamente importante. Es tedioso a veces este tipo de características neuroanatómicas, pero esta es la base del diagnóstico, es la base del examen neurológico y se lo repito otra vez. Realmente aquí es muy importante el nivel de la lesión, no solamente es en trauma, sino también a nivel tumoral, puedes tener pacientes con déficit motor. Y recuerden, la evaluación del nivel de la lesión requiere familiaridad acerca de la relación canal espinal óseo con la médula espinal y sus raíces. Por ejemplo, como les mencioné, 8 pares de nervios cervicales versus 7 vértebras cervicales. O sea, tienes nervios espinales de C1 a C8. En cervical salen por encima o superior al pedículo de la vértebra correspondiente, a diferencia que en la región lumbar salen por debajo de del pedículo de la vértebra correspondiente. Entonces, y también las torácicas, que salen por debajo del pedículo de la vértebra correspondiente. Entonces, debido a un crecimiento desproporcionado de la columna vertebral versus la médula espinal durante el desarrollo, dame un segundito, perdonen. Ok, debido a un crecimiento desproporcionado de la columna vertebral ósea versus la médula espinal, durante todo el desarrollo existen algunas relaciones con respecto a la de la médula espinal con respecto a la espina ósea. Entonces, eh, por ejemplo, el cono medular en adultos se encuentra en L1, L2. El extremo inferior del saco tecal, o sea, el filum terminal está típicamente alrededor del cuerpo de S2. Entonces, eh, para determinar más o menos qué segmento de la médula está subyacente a qué vértebra, por ejemplo, de T2 a T10 hay que agregar 2 al proceso espinoso correspondiente. O sea que para T11, T12 y L1 estos segmentos están un poquito superior sobre los 11 segmentos espinales inferiores. Esto no es tan relevante, pero es importante. Entonces, hablamos de los ligamentos dentados, que es sumamente importante. Son 21 extensiones membranosas de pía madre que van desde el foramen magno a L1, se insertan firmemente a la cara, a la cara interna de la madre y aracnoides. Entonces, aquí vemos, como les mencioné el lunes, un corte axial de un segmento medular. Eso combina, ahí están varios elementos de varios niveles combinados, ¿no? Importante que el núcleo gris intermedio lateral, esto
el núcleo gris intermedio lateral está presente desde T1, L1, L2. Comprende los núcleos simpáticos con vías ascendentes y descendentes. Entonces, recuerden los tractos, están los tractos corticoespinales, vestíbulo-espinales, el fascículo longitudinal medial, por ejemplo, el vestíbulo espinal, que es facilita el tono muscular extensor, el retículo espinal, que son las respiraciones automatizadas, el tracto ruboespinal se encarga del tono muscular flexor, el córtico espinal lateral, que es también movimiento motor, el tracto de Lissauer, que es el que se decusa, eh, tenemos el fascículo propius, que se encarga de las conexiones espinoespinales cortas, el fascículo gracilis, que es posición tacto fino vibración, fascículo cuneato, que es posición tacto fino vibración, tracto espinocerebroso posterior, receptores de estiramiento, tracto espinotalámico lateral, que es dolor y temperatura contralateral, tracto espinocerebeloso anterior, que es todo lo que es propiocepción contralateral, tracto espinotectal, que es la nocicepción contralateral, y el tacto fino, que es el espinotalámico anterior. Entonces, aquí vemos lo que les mencioné el lunes de las láminas de Rexel. Importante repasar que la médula espinal, sea blanca, que consiste en axones, o sea, oligodendrolia formadora de mielina, tiene astrocitos, sustancia gris. La sustancia gris tiene neuronas, tiene neuronas, dendritas, oligodendrolia, astrocitos. Entonces, estos axones se organizan en tractos como los que ya mencionamos. Estos tractos tienen función motora o sensitiva, son ascendentes o descendentes. Y se interconectan diferentes niveles espinales uno con otro. Entonces, los tractos de línea media posterior, tienes el fascículo cuneatus y fascículo que está lateral, el fascículo gracilis que está medial. Lleva información sensitiva de porciones superiores e inferiores del cuerpo. Entonces, esto ya lo vimos, que toda la vía nociceptiva, la vía del dolor con los diferentes neuronas de primer orden, segundo orden y tercer orden. Esto, tenemos el segmento lateral, donde está la parte lateral de la médula, donde está la sustancia blanca. Ahí están los tractos espinocerebelosos, espinotalámico lateral, córtico espinal lateral. Y en la región anterior de la sustancia blanca encontramos el córtico espinal anterior. Esto, bueno, el segmento lateral, ya les hablé del espinocerebroso, espinotalámico. Importante saber que hay tractos ascendentes, descendentes y sensitivos y motores. Entonces, importante también que en la región cervical, los cuernos posteriores contienen el núcleo espinal del trigémino, por lo que tumores o patologías de esta lesión pueden causar trastornos sensitivos en la cara, o sea, como síndrome de Horner, por ejemplo. Ok, esto ya lo vimos. Entonces, importante que las vías sensitivas son las vías de dolor y temperatura, tacto fino, presión y propriocepción. Y también tienes tacto burdo, que tiene la neurona de primero, segundo y tercer orden. Entonces, también mencionamos el lunes pasado lo importante que es tener la relación con la vasculatura. Esto, lo más importante en este caso, recuerden, un segundito, lo más importante aquí es que recordar que las arterias radiculares son ramas de la aorta. La arteria espinal anterior, que es la más importante, se forma por la unión de dos ramas, siendo cada una a su vez rama de la vertebral y suple los dos tercios anteriores de la médula cervical principalmente. La arteria Dankiewicz es la radicularis anterior magna, que es la principal fuente de flujo arterial desde T8 hasta el cono medular y en el 80% de los casos está hacia la izquierda. Esto, en la región del tórax, de la médula torácica, hay una área de watershed o flujo arterial tenue, porque solo tiene la arteria radicular de T4 y T5. Y las mayores contribuciones de la arteria espinal anterior vienen de 6 a 9 arterias radiculares en distintas localizaciones. Entonces,
La arteria C3, por ejemplo, se origina de la vertebral directo, la C6 es rama de la cervical profunda, C8 rama del tronco corto cervical. Tenemos y hacen tienes las arcadas donde hay una vasocorona que hace anastomosis anterior con la vasculatura anterior con la posterior. Entonces, aquí, espérate, esto está. Porque entonces en los tumores espinales propiamente dichos, la clasificación de los mismos se clasifican en tres grupos: extradural o epidural en un 55%, o sea que está fuera de la médula espinal. Entonces, eso significa que la lesión está en el cuerpo vertebral o en el tejido epidural. Las metástasis, perdón, comprenden la mayoría de los tumores epidurales casi siempre. Tienes en 40% el intradural extramedular, o sea, este que está aquí, y 5% intramedulares. Entonces, de los intradurales extramedulares, ellos se encuentran en las leptomeninges o raíces nerviosas. Principalmente son meningiomas y schwannomas. Entre meningiomas y schwannomas o neurofibromas, juntos comprenden el 55% de los tumores intradurales. Y los intramedulares, que usualmente son astrocitomas, invaden y destruyen los tractos de la sustancia gris. Realmente las metástasis se clasifican como extradurales o epidurales, pero pueden encontrarse en cualquiera de estos tres compartimentos. El 1% de las metástasis o menos del 1% de las metástasis pueden ser intramedulares. Entonces, las extradurales, o sea, las metástasis, que son, como ya les menciono, la mayoría de los tumores extradurales pueden ser osteolíticas. La mayoría son osteolíticas. Por ejemplo, en linfomas eh, o metástasis de próstata. Por ejemplo, en linfomas, cuando son linfomas, la mayoría de los casos representan una diseminación sistémica, ¿no? Pero las metástasis más comunes son de mama, pulmón, próstata. Las metástasis son el tumor maligno espinal más común y pueden haber misceláneas, pueden haber metástasis otoblásticas, pueden ser en algunos casos, la mayoría de los casos son osteolíticas, pero también puede haber osteoblásticas. Osteoblásticas, por ejemplo, mama en mujeres, próstata en hombres, entre otras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica? Eh, el dolor es la clínica más común. O sea, dependiendo si tienes una metástasis torácica y está hacia el foramen, vas a tener dolor, radiculopatía torácica en cinturón. Puedes tener dolor local con disminución de peso. Puedes tener déficit motor, dependiendo de la localización. Alteraciones en la sensibilidad, si tienes compresión de los cordones posteriores. Por eso es tan importante toda la explicación anatómica. Y también puedes tener, si tienes a nivel en el cono medular o a nivel cervical, puedes tener trastornos de esfínteres. Son mucho más comunes los trastornos de esfínteres cuando hay lesiones cervicales y torácicas que cuando están a nivel lumbar. Entonces, por ejemplo, esto, este es un paciente de 70 años con una paraparesia espástica asociada a dolor torácico posterior. Un dolor es crónico, usualmente aquí está, esta es la médula espinal, si pueden ver el cursor. Todo esto es una laminectomía, se ve un poquitito asimétrico porque todo esto estaba invadido, pero realmente, o sea, el hueso estaba invadido también y esto que está aquí es una metástasis epidural que estoy tratando de despegarla de la raíz nerviosa, que es esta que está aquí, y todo esto es metástasis. Esto que está aquí es la raíz nerviosa. O sea, que ese paciente tenía dolor torácico posterior por todo el componente óseo que tenía y tenía el componente más epidural, por eso tenía es una metástasis a nivel de T12, ya es crónico, estaba espástico y tenía una paraparesia, además tenía
un dolor radicular, me parece que era de entre T2L1, si mal no recuerdo. Entonces, eh, básicamente este componente que está aquí estaba haciendo que el paciente tuviese dolor radicular y el componente que estaba acá lo tenía paraparético. Y también esto es posterior, también puede haber afección del cuerpo vertebral o afección de los elementos anteriores. Este otro caso de una paciente con SEA de mama, paciente le hicieron mastectomía, no presentaba déficit. Y claro, aquí ustedes dirán, ok, hay que operarlo una vez, pero realmente lo indicado, si el paciente no tiene déficit y ya tiene un primario conocido, entonces puedes hacer una biopsia, puedes hacer una biopsia pedicular, por ejemplo, una biopsia estereotáctica. Identificas que la lesión es metástasis de mama y si no tiene déficit motor, ese SEA de mama usualmente son bien radiosensibles. Entonces, con quimio y radio, le das quimio y radio al paciente. Esto, y cuando le haces un estudio de imagen control, ves el comportamiento de la lesión al tratamiento. Muy probablemente cuando le hagas quimio y radio a este paciente, ya no tienes esta lesión invadiendo el canal o comprimiendo el cono medular. A ver, 5 4 3 2 sí, puede ser el cono medular. Entonces, o la raíz nerviosa. En cambio, si ha tenido déficit motor, sí hay que operarla porque tiene el déficit motor, puede ser una caudequina, un cono medular y es una urgencia neurológica. Entonces, recuerden, caudequina son lo que es cono medular y caudequina, son síndrome de cono medular, síndrome de caudequina, son urgencias neurológicas. Usualmente la caudequina a veces es subagudo, a veces es crónico. Los pacientes a veces tienen el pie caído parcialmente, o sea que no pueden hacer una dorsiflexión plantar. El déficit motor es asimétrico. Hay atrofia de una extremidad, hiporreflexia o arreflexia y trastornos esfínteres. Cuando es cono medular, es lo contrario. Tienes un déficit motor simétrico, como la paraparesia. Hay espasticidad, hay fasciculaciones involuntarias, hay hiperreflexia, clonus, Babinski. eh, Hay una afección clara del tracto corticoespinal. Entonces, el segundo componente, que es el componente intradural extramedular, esto, tenemos los meningiomas, los neurofibromas ochonomas, los lipomas, los lipomas se ven más en la edad pediátrica, que son niños con espina bífida oculta, niños que tienen la médula anclada, y recuérdense que durante la neurulación, el neuroectodermo se de diferencia para el desarrollo neurológico y a veces quedan ciertas celulitas ahí cuando hay espina bífida oculta y los pacientes tienen lipomas, literal, es un tumor que pasa dentro de la médula, dentro del canal, perdón, o sea, es intradural. Esto, entonces, meningiomas, de los meningiomas la mayoría son torácicos, en 82% son torácicos, 15% cervicales, 2% lumbares. Eh, por ejemplo, estos signos o síntomas, más que nada síntomas, antes de una cirugía tienes dolor local o radicular, déficit motor, durante el diagnóstico 33%, al momento de la cirugía ya 92%, por ejemplo, que no estoy muy de acuerdo porque uno no debe esperar que llegues hasta a ese nivel, ¿no? Tienes trastornos sensitivos, trastornos de esfínteres, depende más que nada de la localización. La localización más común es la región torácica. Hay una predilección por el sexo masculino en una relación de 4-1. Esto, y la mayoría son intradurales y un bajo porcentaje perdón, la mayoría son intradurales y un bajo porcentaje, 5% son extradurales. Entonces, eh, por ejemplo, también además puedes tener signos piramidales, dificultad para la marcha, un 41%. 9% tienen parálisis, literal, o sea, una paraplegia.
Paraparesia en un 17%, trastornos sensitivos radiculares 7%, trastornos esfínteres entre 50 y 51%. 7% de estos meningiomas que se operan tienen recurrencia. Entonces, por ejemplo, esto es un meningioma del foramen magnum. Aquí, esto que está aquí, todo esto es tumor. Esto que ven aquí, esto es aracnoides. O sea que esto es ligamento dentado y esto que está aquí es el onceavo par craneal, un nervio craneal. Esto es ligamento dentado y esto es, bueno, ahí se cambió la imagen, pero todo esto que está acá abajo es ligamento dentado y estos son los rootlets del 11 y parte del 12 aquí. Entonces, esto es médula cervical alta y estamos haciendo un debulking de la lesión en un paciente con diabético, hipertenso, que debutó con síndrome de Brown-Sequard y trastornos de esfínteres, trastornos de nervios craneales bajos. Entonces, lo que hacemos en este caso es, no podemos sacar a la lesión en bloque por las estructuras neurovasculares adyacentes. Entonces se hace un debulking de la lesión, se hace una craniotomía suboccipital, se puede hacer un abordaje far lateral también. Aquí de arriba tienen la imagen donde se evidencia el foramen magnum el meningioma en una resonancia T1 con contraste. Tiene un realce bien fuerte del gadolinio, tiene a veces cola dural, o sea que la dura madre también se refuerza con contraste. Y uno de los objetivos de la cirugía es dejar más o menos bordes, o sea, más de 1 centímetro libre de dura madre eh, adyacente a la lesión libre. O sea, si la lesión estaba adyacente a la dura madre, debes resecar por lo menos 1 centímetro de la dura madre que reforzaba en contraste en la resonancia, ¿no? Entonces, lo que les explicaba del ligamento dentado es porque el ligamento dentado se parece a las estructuras de los nervios craneales. Entonces, hay que estar bien claro en la anatomía. Por ejemplo, aquí todo esto es aracnoides. Entonces, esto es ligamento dentado. Ok, entonces los schwannomas. Los schwannomas también entran dentro de este segundo grupo, son lesiones benignas. Usualmente son solitarios, pero en algunos casos se asocian a neurofibromatosis tipo 2. Son benignos y de lento crecimiento. En un 75% se originan de la raíz dorsal sensitiva. Eh, los síntomas tempranos, como se originan de la raíz, usualmente sus síntomas tempranos son radiculares solamente, ya cuando pasa el tiempo. Usualmente, por ejemplo, a nivel del Seguro Social, usualmente estos pacientes ya vienen ocurren luego de excisión completa y la incidencia es de 0,3 a 0,4 por 100.000 habitantes. Entonces, la clínica puede ser dolor radicular, puede tener déficit motor o a veces, cuando ya es avanzado, caudequina o cono medular, o déficit, o sea, un déficit simétrico o asimétrico, ¿no? Entonces, esto de la recurrencia depende de la patología. Cuando uno manda los tumores a patología, hay algo que se llama el Ki-67 y depende del porcentaje de Ki-67, uno se da cuenta. Si no lo sacaste todo y tienes un Ki-67 alto, sabes que ese paciente o puede recurrir y muy probablemente o tienes que operarlo de vuelta o darle radiocirugía, dependiendo de más que nada del histopatológico, ¿no? Eh, Usualmente, si hay una excisión completa, es raro que salgan de vuelta, excepto si se asocian a neurofibromatosis tipo 2. Entonces, usualmente, como les digo, se presentan con dolor local o dolor de tipo radicular. El déficit neurológico se desarrolla de manera tardía. O sea, estos pacientes pueden tener radiculopatía o mielopatía. Mielopatía es cuando está comprimida la médula, pues, o el cono medular. A veces hay radiculomedulopatía, eh, síndrome de cono medular, caudequina. Entonces,
Los primeros, como les repito, primero son síntomas radiculares, luego de manera tardía se puede involucrar la médula y entonces tiene otros síntomas asociados. Entonces, los schwannomas, eh, hay una clasificación de schwannomas, de este tipo de schwannomas se le dice dumbbell schwannomas porque parece un reloj de arena, como está en la imagen. Esto, pero en su mayoría son intradurales, entonces de un 8 a un 32% son completamente extradurales. En un 1 a 19% tienen una combinación de, o sea, que pueden ser dumbbell, intra-extra y 1% intramedular. Entonces, estos tumores tipo dumbbell, que son los más comunes, tienen un componente intraespinal, un componente foraminal y un componente extraforaminal. Tienen esta forma debido a que durante su crecimiento se encuentran con una barrera anatómica que es el hueso o el pedículo en este caso, la lámina o el pedículo. Entonces, hay varios tipos. El tipo 1, como ven aquí, es intradural y extradural. Está pero restringido dentro del canal. El tipo 2 son extradurales puros y se dividen en tipo 2A, que no se extiende más allá del foramen, tipo 2B, dentro del canal espinal, o sea, que se extiende más allá del canal espinal, o sea, que tiene un componente paravertebral, y el tipo 2C, que es estrictamente foraminal y paravertebral. Entonces, el tipo 3, hay 3A y 3B, el tipo 3A es un componente intradural y extradural foraminal, o sea que es intra y extradural, pues. El tipo 4, extradural e intervertebral, invade el cuerpo vertebral óseo. El tipo 5, extradural y extralaminar, o sea, invade, erosiona, invade la lámina, la erosiona. Y el tipo 6, que hay una erosión ósea multidireccional y crecen de una manera difusa. Entonces, esto es un ejemplo de un caso clínico de un paciente de 15 años con antecedentes supuestamente de TBC. No tengo el CAT aquí, pero cuando le hicieron el CAT se veía una lesión por sacabocado, pensaban que era un mal de POT. Y el paciente, miren la localización de la lesión, está más o menos, a ver, 5, 4, 3, 2, 1, está en T11, T12. Son un schwannoma tipo dumbbell de T11, T12. Miren aquí el reloj de arena. Esto que está acá es la médula espinal, donde tengo el cursor. ¿Ok? Entonces, esta es una lesión extradural. em, Era extradural puro. Entonces, ahí, y es un dumbbell que invadía el foramen y la región paravertebral, probablemente un 2B. Impresión intradural, pero realmente no había ningún componente intradural en ese caso. Eh, Esto que ven aquí es el neuromonitoreo transoperatorio que se le hizo. El paciente debutó. Miren el nivel de la lesión. No tenía un cono medular, tenía una cauda equina. Claro, en medicina 2 más 2 es 6. Entonces, ahora este paciente tenía reflexia, pie caído y clonus. O sea, tenía una variante. Entonces, el paciente se le hizo una laminectomía más resección de la lesión y se tuvo que poner tornillos, 2 tornillos por arriba de la lesión y 2 tornillos por debajo de la lesión porque esto invadía las articulaciones, o sea, que creaba una inestabilidad del segmento y también tenía más de casi la mitad del cuerpo vertebral invadido. Entonces, los tumores, por último, los tumores intramedulares, que son los menos comunes. eh, bueno, antes de eso, volviendo a los abordajes quirúrgicos, por ejemplo, en los tipos de dumbbell 1A, 2A, 3A y algunos 3B, son abordables por vía posterior. 2A y 3A requieren facetectomía para excisión completa, que eso también es abordable por vía posterior. Entonces, como ven en la foto, en tumores que son
tumores que son grandecitos, hay que utilizar neuromonitoreo, estimulador de nervios, eso te ayuda a identificar más que nada zonas seguras donde se puede incidir la cápsula tumoral y hacer un debulking, porque claro, el espacio es pequeño, difícilmente puedas resecarlo en bloque. Cuando haces un debulking del tumor, como vieron en el video del meningioma del foramen magnum, se hace un debulking del tumor dentro de la cápsula, se utiliza algo que se llama aspirador ultrasónico, y en tumores grandes usualmente no es posible separar el tumor del nervio, y por eso se hace entonces un debulking. Existen abordajes combinados, que son abordajes anteriores y posteriores, como para schwannomas 2B, 2C, 3B, ya que estos tres tienen una gran extensión foraminal. Este paciente no requirió un abordaje lateral, pero estuvo a punto de, esto que ven aquí es la pleura, pero si hubiese estado por acá adentro, sí hubiese requerido un abordaje anterolateral. Entonces, por ejemplo, en schwannomas o meningiomas torácicos, a veces se liga o se sacrifica la raíz. Entonces, en esos casos, los fascículos involucrados no son funcionales, no hay déficit sensitivo, y las raíces adyacentes compensan. Entonces, entre schwannomas y neurofibromas, el riesgo de déficit motor es mayor para schwannomas, hay mayor riesgo de déficit en lesiones cervicales versus lumbares, y hay mayor riesgo de déficit eh, con lesiones cervicales cuando tienen extensiones extradurales. Entonces, ahora sí, por último, los intramedulares. Esto tienes en porcentajes, la mayoría son astrocitomas, menos comunes, perdón, menos comunes los ependimomas. Hay misceláneos también. Estos misceláneos pueden ser linfomas o sea, linfomas secundarios, metástasis. Y bueno, como son intramedulares, obviamente en la presentación clínica hay un mayor porcentaje de déficit motor, ¿no? Entonces, el astrocitoma de bajo grado, que es, o sea, grado 1 máximo grado 2 no maligno, es el tumor intramedular más común. Usualmente no refuerzan con contraste, o sea que el diagnóstico no es tan fácil. Y básicamente a nivel pediátrico, los astrocitomas ependimomas constituyen el 90% de los tumores intramedulares. Entonces, los ependimomas es el glioma más común de la médula espinal baja. Usualmente tienen mayor predilección o su localización es mayor en el cono medular o en el filum terminal. Tiende a ser más céntrico, más uniforme, refuerza con gadolinio, tiene un refuerzo denso y heterogéneo, no como el astrocitoma de bajo grado. Claro, hay GBMs intramedulares, eso es menos del 1%, y si vas a tener un glioblastoma, o sea, un astrocitoma grado 4 intramedular, que obviamente te refuerza con contraste. Entonces, la presentación clínica, el dolor es el síntoma más común, siempre, casi siempre hay déficit motor, tienes trastornos de esfínteres, no dolorosos. eh, esto, diagnóstico. em, Resonancia magnética, mielografía, mielocat. Mielocat es un paciente, por ejemplo, un paciente que tiene una fusión, tornillos y prótesis en la médula, pero en la columna, pero sospechas un tumor, tienes que hacer un mielocat, porque esto, en la resonancia vas a ver puro artefacto, ¿no? También se utiliza la angiografía de sustracción digital, o sea, cuando el paciente va a hemodinámica. Esos solo son casos de hemangioblastomas. Los hemangioblastomas entran dentro de misceláneos, donde dicen misceláneos aquí. Esto, También otros misceláneos son glioblastomas multiformes, quiste dermoide, quiste epidermoide, teratomas, hemangiomas que invaden al canal, ¿no? Extremadamente raros, linfomas, los linfomas no Hodgkins, oligodendroglioma es muy, muy raro, colesteatomas, paragangliomas, tumores embrionarios primarios, o sea, PINETs, metástasis y astrocitoma pilomixoide. Diagnóstico diferencial, eh, se-
o sea, los puedes diferenciar con fístulas, mielitis transversa, malformaciones arteriovenosas, mielopatías o mielitis longitudinal extensa, enfermedades desmielinizantes, por ejemplo, que es lo que acabo de mencionar, y síndromes paraneoplásicos. El gold standard obviamente es la resonancia. Sin embargo, volviendo al hemangioblastoma, es más común en mujeres, es más común en adultos. O sea, si por ejemplo tienes una lesión intramedular en un paciente, en un paciente pediátrico, tienes que pensar primero en ependimoma. Hay varios tipos de ependimoma, pero no debes nunca descartar si ves vasos tortuosos o si ves microsangrados, porque el ependimoma también tiene microsangrados, pero si ves, por ejemplo, vasos tortuosos, sospechas de microsangrados, debes, se debería, por ejemplo, hacer una angiografía con sustracción digital y si tienes mucha vascularización, es muy probable que sea un hemangioblastoma y puedes embolizar el hemangioblastoma antes de operarlo, porque al operarlo te puede sangrar mucho. Y debes también descartar síndrome de von Hippel-Lindau en esos casos. Esto, sí, bueno, los ependimomas eh, son de lento crecimiento, pueden hacer drop meds, o sea, si tienes un ependimoma cervical, puede haber un ependimoma torácico y lumbar, tienes que hacer imagen de todo el neuroeje. La mayoría de ellos, como mencioné, están en el filum. Usualmente son ependimomas mixopapilares, refuerzan con contraste, a veces se asocian a quistes y hemorragias. Esto, hay una degeneración quística de un 46%. Y hay varios tipos. Tienes el papilar, celular, epitelial y el mixto, que es el mixo papilar. Entonces, por ejemplo, casos clínicos, aquí tienes un ependimoma eh, con un drop meds, o sea, hay dos lesiones, son lumbares. Tienes un déficit motor, presentación neurológica o déficit o síndrome de motoneuronal inferior por la localización, que no es conomedular. Y este paciente tenía un mixo papilar. Y mixopapilar es grado 1 de la OMS, o sea que no hay anaplasia en esos casos. Perdón, este es grado 2 porque tiene diseminación por líquido cefalorraquídeo. Entonces, el mixopapilar es grado 1 y el celular es grado 2. Entonces, eh, este paciente hay que hacerle todo un neuroeje a ver que no tenga lesiones en otros lados. Y el abordaje aquí usualmente es vía posterior. ¿Qué pasa? Hay veces cuando entras dentro del misceláneo, como dice aquí, y tienes una lesión intramedular en el cono medular, he visto pacientes tratados aquí en hospitales muy renombrados en Estados Unidos y tienen una lesión hiperintensa, pero en vez de ser aquí en el L5 la tienen acá en el cono. Piensan que es mielitis, le hacen de todo. Al final, cuando terminan haciendo, o sea, le dan tratamiento con esteroides por meses, el paciente no mejora, le hace resonancias controles, la lesión sigue igual. Tienes que pensarlo muy bien antes de biopsiar esa lesión, porque si la biopsias sin neuromonitoreo, una vez me tocó ver un paciente operado en otro país, un hospital de muy alto renombre, que tenía literal esta misma lesión en el cono medular, la biopsiaron, el paciente quedó con trastornos de esfínteres. Entonces, ahí es donde viene el advenimiento de la tractografía en las resonancias, como vieron en la presentación anterior que les mostré una imagen de una tractografía. Aquí en Panamá se hace bastante tractografía cerebral. Todavía no tenemos ni la tecnología ni el software para hacer tractografías medulares, pero sería muy práctico como para el ejemplo que le estoy mencionando, ¿no? Entonces, eh, bueno, astrocitoma es otro de los más comunes tumores intramedulares. En este caso,
Este paciente tenía 44 años, solo trastorno del cordón posterior y con una marcha inestable y paraparético, ¿no? Esto, lastimosamente no pude lograr captar la lesión transoperatoria. Aquí solo capté cuando ya habíamos hecho el cierre dural, pero se hace más o menos una laminectomía. En este caso se hizo una laminectomía de dos segmentos, lo que pasa es que aquí está súper magnificado. Y el cierre se hace con un hilo que se llama perdón, puede ser Prolen 40 o 60, pero este se llama Neurolon, que es un Neurolon 40, que es un monofilamento no absorbible especial para cierres durales y se hace un cierre continuo cruzado de la duramadre, eso se llama cierre tipo watertight para evitar la fístula de líquido, que es una de las complicaciones principales en las resecciones, ¿no? Entonces, las consideraciones técnicas para este tipo de cirugías, usualmente la posición es en decúbito prono, hay que evitar lesiones por compresión. O sea, por ejemplo, si estás acostado boca abajo, puedes tener y no tienes los pads de presión, puedes hacer un ciático popliteo externo, te puede hacer una neuropraxia del plexo braquial solamente por posición. Si tienes una lesión con degeneración quística y haciendo un ependimoma o un schwannoma, puedes aspirar el quiste con una aguja espinal 22 o una aguja incluso más pequeña, 25 gauge. El neuromonitoreo es clave para básicamente todo lo que tenga, en verdad para todas, para epidurales, para intradurales, extramedulares y para intramedulares, específicamente intramedulares, usar siempre monitoreo. Esto en epidurales, a veces en el Seguro Social no tenemos el neurofisiólogo y bueno, uno se puede atrever a operar una lesión epidural, no vas a abrir dura, ¿entiendes? Simplemente vas a descomprimir, pero ya cuando estás dentro de la médula, o sea, no puedes estar sin neuromonitoreo. O sea, eso es básico, básico. Si es una lesión de línea media y tienes, o sea, si la lesión es intramedular y que está básicamente en línea media o para mediano, se hace una mielotomía en línea media dorsal. Eh, lo puedes hacer a veces un poquito al lado, si tienes algún vaso adyacente o algo. Entonces hay que tener en cuenta que estos tumores pueden distorsionar la línea media. Entonces ahí cuando distorsionan línea media por efecto de masa, hay que buscar la zona de entrada de la raíz dorsal y eso te ayuda a identificar la línea media. Para hacer debulking utilizamos eh, aspirar ultrasónico y casi siempre cuando estamos con el bipolar, que es eso que ven ahí, esto verde, lo bajamos a 10 12, casi siempre están en 25 o 30 los bipolares y se mantiene la irrigación. Ahí pueden ver una gotita de agua para evitar el daño térmico y el cierre con watertight es muy, muy importante. Entonces, importante también que astrocitomas de alto grado, a veces no hay un buen plano de separación y solo debes tomar biopsia, porque si aún con biopsia tienes riesgo de déficit, ahora imagínense un tumor difuso que lo resecas, o sea, ¿de qué te sirve tener un paciente que no estaba con parapléjico antes de la cirugía, pero quedaste contento con la resección, pero dejaste al paciente parapléjico, o sea, le estás agregando otra morbilidad? Esto, entonces, luego de una resección radical, no se recomienda radioterapia de una vez. Tienes que esperar por lo menos 21 días, porque puedes tener, o para quimio y radio, puedes tener, si empiezas quimio y radio una vez, puedes tener dehiscencias de heridas, básicamente dehiscencias de heridas, fístulas e infecciones. Entonces, conclusión con este tipo de lesiones, astrocitomas. Tienes un astrocitoma, no tienes déficit motor, chuleta, seguimiento con imágenes. Miren lo que le pasó, lo que les comento del paciente con astrocitoma que estaba en HSS, que es el Hospital of Special Surgeries en New York. Pensaron que era una mielitis, no era. El paciente tenía dolor, no tenía casi déficit. Lo biopsiaron y quedó con un trastorno de esfínteres, está con sonda Foley de por vida. Entonces, tienes una lesión sospechosa, no tienes déficit, hazle seguimiento con imágenes.
¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Parece que no, doctor. Dale, perfecto, pues. Mira, ya son las 11:11. Creo que algunos de ustedes están en congreso. Esto, y me imagino que no sé si tienen clase ahora. Así que la clase de discos cervicales y lumbares la dejamos para después. Yo le comento al doctor porque creo que tienen examen el viernes. Así que quedamos así, chicos, pues. Estamos en contacto. Gracias, Listo, doctor. gracias. Muchas Dale, gracias, cuídense. doctor. Cuídense. Dale, bye.